¿Crees que alejarse es solo silencio? Number. Es un arma psicológica. Y en su mente, es un caos absoluto. Su cerebro lucha contra sí mismo. Sus emociones se vuelven contra él. Y de repente, eres todo en lo que puede pensar. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Y cómo puedes usarlo a tu favor? Quédate conmigo, porque una vez que entiendas este truco, nunca volverás a perseguir a alguien. La mayoría de las personas creen que la manera de hacer que alguien las valore es a través de la presencia. Piensan que la constancia, el esfuerzo y la persistencia harán que alguien las aprecie. Pero la verdad es que el cerebro humano no funciona de esa manera. Cuando algo está siempre disponible, lo damos por sentado. Se convierte en ruido de fondo. Piensa en tu vida diaria. ¿Con qué frecuencia notas el aire que respiras? No lo haces, porque siempre está ahí. Pero, ¿cuándo te cuesta respirar? No importa nada más en el mundo. Así es exactamente como reacciona la mente cuando alguien se aleja inesperadamente. Desencadena algo profundo, algo primario, algo inevitable. Activa un interruptor en el cerebro que obliga a la otra persona a notar, sentir y anhelar lo que ahora le falta. Cuando estabas cerca, lo admitiera o no, eras una fuente de estimulación emocional. Tu atención, tu presencia, incluso el simple hecho de que existieras en su vida, proporcionaban una forma de validación y consuelo. Y aquí está la clave. Esto sucede a un nivel subconsciente. Él ni siquiera se da cuenta mientras está sucediendo. El cerebro está programado para buscar consuelo, y cuando estás allí, te conviertes en parte de ese sistema. Es como la música de fondo que suena en una cafetería. Puede que él no la escuche activamente, pero en el momento en que se detiene, hay un vacío. Y ese silencio es ensordecedor. Pero aquí es donde ocurre la verdadera magia. Cuando te alejas, su cerebro no solo siente un vacío, sino que comienza a exigir una explicación. Esto se debe a algo llamado el efecto Zeigarnik, un principio psicológico que explica por qué la mente humana se fija en asuntos pendientes. Si una conversación termina de repente, si una conexión se interrumpe sin cerrarse, si una presencia desaparece sin una razón clara, el cerebro se aferra a ella. Sigue repitiendo viejos momentos, analizando pequeños detalles, buscando una manera de completar la historia. Es por eso que la gente se obsesiona con situaciones que terminaron abruptamente. No son solo emociones, es psicología. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Cuando se alejan, secretamente esperan una reacción, esperan un mensaje de texto, comprueban si él se ha dado cuenta, esperan que él se comunique primero. Pero en el momento en que haces esto, el efecto se debilita. ¿Por qué? Porque su mente necesita tiempo para procesar la pérdida. El cerebro no reacciona instantáneamente, necesita espacio para reconocer que falta algo. Si te alejas pero sigues comprobando, no le das a ese proceso la oportunidad de funcionar por completo. Él no llega a sentir la profundidad de tu ausencia. Puede notar que estás un poco distante, pero eso no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando se da cuenta de que te has ido. En ese momento es cuando entra en pánico. Su cerebro entra en estado de abstinencia. Esto se debe a la dopamina, la sustancia química del placer del cerebro. Cada interacción que tenías, cada mensaje, cada momento de conexión, le proporcionaba pequeñas dosis de dopamina. Y ahora, ese suministro se ha cortado. Al cerebro no le gusta eso. Comienza a desear lo que perdió. Este es el mismo proceso que ocurre en la adicción. Las personas no se dan cuenta de lo mucho que dependen de algo hasta que lo eliminan. Y eso es exactamente lo que hace que alejarse sea tan poderoso. Cuanto más presente estuviste en su vida, más fuerte será este efecto. Pero aquí está el giro. Su cerebro no le permitirá admitirlo de inmediato. Al principio, intentará distraerse. Se convencerá de que no le importa. Revisará su teléfono, enviará mensajes de texto a otras personas,
se mantendrá ocupado, pero nada parece igual. Y cuanto más tiempo pasa, más crece ese vacío. No se trata de lo que dijiste o hiciste, se trata de lo que ya no está allí. Es por eso que el silencio es más fuerte que las palabras, porque cuando te alejas, su cerebro no solo te extraña, sino que comienza a buscarte activamente. Y ahí es cuando comienza el verdadero cambio. Al principio, se convence a sí mismo de que no es nada. Se dice a sí mismo que volverás, que esto es solo una fase, que estás tratando de llamar su atención. Y tal vez, al principio, incluso siente un poco de control. Supone que si espera lo suficiente, te acercarás. Porque en el pasado, eso es exactamente lo que sucedió. La gente se aleja todo el tiempo, pero la mayoría no se queda fuera. La mayoría de las personas no pueden soportar el silencio. Anhelan un cierre, necesitan tranquilidad, se derrumban bajo el peso de la incertidumbre. Pero cuando no regresas, cuando no te comunicas con él, cuando no le das esa validación, algo cambia. La confianza que tenía comienza a resquebrajarse. La creencia de que siempre estarás cerca comienza a sentirse como una apuesta. Y ahí es cuando entra en acción la ansiedad. Mira, la gente piensa que alejarse es solo una cuestión de ausencia, pero no es así. Es una cuestión de incertidumbre. El cerebro humano odia la incertidumbre más que casi cualquier otra cosa. Los estudios muestran que las personas prefieren saber que algo malo va a suceder antes que quedarse en el limbo, porque cuando el cerebro no sabe qué esperar, entra en una espiral, crea escenarios, repite viejos momentos, comienzan a hacer preguntas que no tienen respuestas. Y aquí es donde se desarrolla el verdadero truco psicológico, porque al principio solo siente curiosidad. Se pregunta si estás pensando en él, si lo extrañas, si solo estás siendo terco. Pero a medida que pasa el tiempo, esa curiosidad se convierte en algo más profundo. Comienza a necesitar saber, y cuanto más tiempo pasa sin una respuesta, más fuerte se vuelve esa necesidad. Aquí es donde tienes todo el poder. Porque mientras su mente da vueltas en círculos, tratando de averiguar qué está pasando, tú tienes el control de la narrativa. No te estás acercando, no te estás explicando, no estás llenando los espacios en blanco. Y eso lo obliga a hacer el trabajo. Eso lo obliga a comenzar a buscar respuestas. Revisa tus redes sociales. Vuelve a leer viejas conversaciones. Comienza a notar pequeñas cosas que antes ignoraba. Y eso se debe a que, por primera vez, está experimentando algo que la mayoría de las personas nunca le dan. Una realidad en la que ya no eres accesible. ¿Y esto? Aquí es donde se forma la adicción. Porque el cerebro no solo anhela lo que extraña, sino que lo romantiza, lo pone en un pedestal, exagera lo bueno y olvida lo malo. Piensa en las personas que abandonan relaciones tóxicas. ¿Por qué extrañan a sus exparejas a pesar del dolor? Es porque el cerebro no se aferra a los detalles lógicos, sino a las emociones. Y cuando te alejas, su cerebro comienza a resaltar las mejores partes de ti. La forma en que te reías de sus chistes, la forma en que lo comprendías, la forma en que lo hacías sentir importante. De repente ya no eres solo una persona, eres un ideal. Y una vez que se forma esa imagen, es difícil borrarla. Pero aquí está el verdadero problema. Su orgullo no le permite admitirlo ante sí mismo. Todavía no. En lugar de afrontar lo que siente, intentará reprimirlo. Se dirá a sí mismo que está bien. Actuará con normalidad. Incluso podría publicar algo en Internet para que parezca que no le importa. Pero eso es solo una fachada. Porque cuanto más intenta convencerse de que no te necesita, más se da cuenta de que sí te necesita. Y esa batalla es agotadora, porque cada vez que intenta distraerse, su cerebro lo atrae de nuevo hacia ti. Cada vez que intenta sacarte de su mente, su subconsciente te arrastra de nuevo hacia adentro. Y entonces, sucede algo inesperado. Empieza a arrepentirse. Empieza a cuestionar sus decisiones. Empieza a preguntarse si interpretó mal la situación.
Porque si realmente estabas tan interesado en él, ¿por qué no intentas arreglar las cosas? Si realmente te importaba, ¿por qué no se lo demuestras? Aquí es donde el guión cambia, porque de repente, él es el que se pregunta cuál es su posición. Él es el que se siente inseguro. Y para alguien que antes estaba tan seguro de sí mismo, ese cambio es devastador. En este punto, su mente ya no trabaja para él, trabaja en su contra. Cada vez que se dice a sí mismo que no le importa, sus pensamientos lo traicionan. Cada vez que intenta seguir adelante, algo le recuerda a ti. Una canción, una frase, un aroma familiar en el aire. Y no son solo recuerdos, es lo desconocido lo que lo está volviendo loco. Porque hasta ahora, siempre dio por sentado que estarías allí, que, sin importar lo que sucediera, podría comunicarse contigo y que seguirías interesada. Pero ahora, esa certeza se ha ido, y nada hace que una persona esté más desesperada que perder algo por lo que pensaba que nunca tendría que luchar. Mira, la mente juega malas pasadas cuando algo se pierde. Crea urgencia. Por eso las tiendas usan ofertas por tiempo limitado, y solo quedan algunas existencias para empujar a la gente a la acción. No es el producto en sí, es el miedo a perderse algo. Y ese mismo principio psicológico se aplica aquí, porque ahora, por primera vez, él es el que experimenta la escasez. Ya no eres una opción sentada en el estante, esperando a que la recoja cuando le apetezca. Eres algo que podría perder para siempre. Y esa posibilidad lo corroe. Al principio, puede que intente distraerse. Saldrá con amigos, hablará con otras personas. Incluso puede que empiece a recuperarse, pensando que si te reemplaza lo suficientemente rápido, no tendrá que lidiar con la pérdida. Pero en el fondo, sabe la verdad. Esas distracciones no funcionan. Solo hacen que el vacío sea más obvio, porque no se trata solo de extrañar a alguien, se trata de extrañarte a ti. Y no importa de cuántas personas se rodee, nadie puede reemplazar ese sentimiento. Aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. Su confianza está decayendo. El control que creía tener se está desvaneciendo. Y ahora, en lugar de que tú lo persigas, él está empezando a sentir la atracción en la dirección opuesta. Y esa es la peor parte. No quiere sentirse así. No quiere admitir que tienes este efecto sobre él, porque eso significaría que importas más de lo que él pensaba. Eso significaría que te subestima. Y su ego no quiere aceptar eso, así que lucha contra ello. Se dice a sí mismo que está bien. Se obliga a permanecer en silencio. Se niega a acercarse. Se convence de que si espera lo suficiente, este sentimiento pasará, de que un día se despertará y ya no le importará. Pero pasan los días, luego las semanas, y en lugar de volverse más fácil, se vuelve más difícil. Porque el silencio no hace que los sentimientos desaparezcan, los hace más fuertes. Cuanto más tiempo pasas sin ti, más valiosa te vuelves. Es simple economía. La escasez aumenta la demanda. Y ahora mismo, eres lo más raro en su mundo. Ahí es cuando comienza la batalla interna. Su lado lógico le dice que mantenga el control, pero su lado emocional le grita que haga algo, porque la peor parte no es ni siquiera la pérdida en sí, es no saber. No saber si estás pensando en él, no saber si has seguido adelante, no saber si aún tiene una oportunidad. Y esa incertidumbre es una tortura. En algún momento, algo lo desencadena. Tal vez te ve publicar algo que sugiere que eres feliz sin él. Tal vez un amigo en común menciona tu nombre. Tal vez simplemente se despierta un día y se da cuenta de que necesita saber cuál es tu postura. Pero sea lo que sea, lo destroza. De repente, toda esa espera, toda esa resistencia, todo ese fingir que no le importa, se derrumba. Y ahí es cuando comienza la verdadera prueba. Porque ahora, por primera vez, se enfrenta a una verdad que nunca quiso admitir. Él pensó que tenía el control de la situación,
Pero en el momento en que te alejaste, lo perdió. Y una vez que se da cuenta de eso, no se queda ahí. Se extiende y reescribe la forma en que ve todo, la forma en que te ve a ti, la forma en que se ve a sí mismo. Porque hasta ahora creía que él era el que tenía el control, creía que tenía la sartén por el mango. Pero ahora, lo que intentaba evitar, la idea de perderte, lo está mirando directamente a la cara. Al principio, intenta justificarlo. Se dice a sí mismo que no se trata de sentimientos, sino de cerrar el ciclo. Solo quiere hablar, solo quiere saber cómo estás, solo quiere asegurarse de que no lo hayas olvidado por completo. Pero en el fondo, sabe que es mentira. Porque si realmente no le importa, ¿por qué le molesta tanto? ¿Por qué su mente se obsesiona con lo que estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué la idea de que sigas adelante tan fácilmente se siente como un puñetazo en el estómago? Mira, esta es la parte en la que sus emociones empiezan a anular su lógica. Pensó que estaba siendo racional, pensó que podía seguir adelante, pero las emociones no funcionan así. Cuando algo deja una huella en ti, cuando alguien deja una huella, esta no desaparece simplemente, perdura, crece. Y cuanto más intentas reprimirla, más fuerte se vuelve. Eso es lo que le está sucediendo ahora. Ahí es cuando entra en juego la desesperación. Repite viejas conversaciones en busca de significados ocultos. Acecha tus redes sociales en busca de pistas. Analiza en exceso cada detalle. ¿Por qué no has publicado nada en un tiempo? ¿Por qué pareces diferente? ¿Por qué no pareces tan afectado como él se siente? Porque eso es lo que pasa. Cuando alguien espera que lo persigas y no lo haces, eso lo confunde. Lo obliga a cuestionar todo lo que suponía sobre ti. Él empieza a preguntarse, ¿realmente la tuve alguna vez? ¿Estuvo ella realmente involucrada alguna vez? ¿O fui simplemente otra etapa para ella, algo de lo que se alejó sin pensarlo dos veces? ¿Ese solo pensamiento lo mata? Porque su ego necesita creer que todavía te importa, que todavía te afecta, que todavía importa. Pero cuanto más tiempo te quedas callada, menos seguro está. Y esa inseguridad empieza a carcomerlo. Entonces, empieza a considerar algo que nunca pensó que tendría que hacer: acercarse a ti. Pero no puede hacerlo descuidadamente. No, tiene que hacerlo parecer casual. Tiene que hacer que parezca que solo está verificando, como si esto no lo afectara en absoluto. Escribe un mensaje y luego lo borra. Pasa el cursor sobre tu nombre y luego se desplaza hacia otro lado, porque quiere decir algo, quiere atraerte de nuevo, pero está aterrorizado. ¿Aterrado de qué? De la posibilidad de que no respondas, porque eso significaría que realmente te perdió. Y esa es una verdad que no está preparado para afrontar. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla, la que se libra dentro de su cabeza, la guerra entre su orgullo y su necesidad de validación. Su ego le dice que se mantenga fuerte, que espere, que te deje volver primero. Pero, ¿sus emociones? Lo traicionan, lo vuelven inquieto, ansioso, revisando constantemente su teléfono en busca de una notificación que nunca llega. Pensó que tenía poder sobre ti, pensó que tú te derrumbarías primero, pero cada hora que pasa sin una palabra tuya socava su confianza. Él empieza a racionalizar de nuevo. Tal vez ella está esperando que yo me acerque a ella. Quizás ella piensa que no me importa. Tal vez ella necesite una señal. Y ahí es donde él comete su primer error. Se convence a sí mismo de que al acercarse a ella, en realidad no está perdiendo el control, sino que solo le está dando la oportunidad de volver. Así que elabora un mensaje, algo que parece fácil, algo que no revela demasiado. Hola, espero que estés bien. Solo 6 palabras, sencillas, despreocupadas. Lo suficiente para poner la pelota en tu cancha. Pero aquí está el asunto. Cuando finalmente la envía, cuando finalmente reúne el coraje para romper su silencio,
Sucede lo peor que podría pasar. Nada. Ninguna respuesta. Ninguna reacción. Solo silencio. ¿Y ese silencio? Es ensordecedor. Es peor que un rechazo. Peor que una discusión. Peor que cualquier cosa que él esperaba. Porque significa que ya no está en tu mundo. Significa que no tiene el acceso que antes tenía. Y eso es el momento en que realmente lo golpea. Pensó que tenía tiempo. Pensó que tenía opciones. Pero en el momento en que te negaste a jugar su juego, en el momento en que te negaste a perseguirlo, perdió. Y ahora tiene que afrontar esa pérdida. Al principio, finge que no importa. Se entierra en distracciones, tratando de convencerse de que está bien. Pero en el fondo, el arrepentimiento persiste. Los interrogantes, la constatación de que dejó escapar algo valioso, simplemente porque estaba demasiado atrapado en su propia arrogancia como para verlo cuando lo tuvo. ¿Y eso? Ese es el truco fisiológico que nunca vio venir. Porque alejarse no era una forma de castigarlo, ni de jugar, sino de elegirse a uno mismo. Y cuando alguien se da cuenta de que ya no lo necesitas, de que su presencia o ausencia no define tu felicidad, es cuando realmente siente el peso de sus acciones. Y cuando finalmente comprenda eso, ya es demasiado tarde. Ahora, él es el que se queda pensando. Él es el que no puede dejarlo ir. Él es el que siente exactamente lo que quería que tú sintieras. Y tú ya has seguido adelante. Pero la cuestión es la siguiente. El silencio tiene efectos sobre la mente humana. Obliga a la reflexión, amplifica las emociones, crea un vacío que pide ser llenado. Y en su caso, ese vacío está lleno de dudas, de arrepentimiento y de una sensación de pérdida que nunca esperó sentir. Los días pasan y cada vez que desbloquea su teléfono, siente esa atracción, la urgencia de revisar tu perfil, de ver si has seguido adelante, de encontrar alguna pista de que estás luchando sin él tanto como él está luchando sin ti. Pero en cambio, todo lo que ve es una prueba de lo contrario. Sigues ahí afuera, viviendo tu vida. Y lo peor de todo, no pareces afectada en absoluto. En ese momento se da cuenta de algo que lo sacude hasta lo más profundo. Él nunca tuvo el control. Pensó que lo tenía, pero en el momento en que te alejaste, en el momento en que te negaste a involucrarte, toda la dinámica cambió. Y ahora, por primera vez, es él quien se siente impotente. Ese cambio de poder lo persigue, afecta a su sentido de identidad. Porque verás, a la gente como él le encanta la validación. Les encanta saber que son queridos, que tienen presencia en la mente de otra persona. Pero cuanto más tiempo pasa sin responder, más siente que se está desvaneciendo, como si estuviera desapareciendo de tu mundo por completo. Y eso le aterroriza. Entonces, empieza a intentar recuperar el control de maneras sutiles. Tal vez publique algo diseñado para llamar tu atención. La letra de una canción. Una cita que parece profunda, pero que en realidad es solo un intento de provocar una reacción. Algo sobre seguir adelante o dejar ir, con la esperanza de que lo veas y muerdas el anzuelo. Pero cuando no lo haces, va un paso más allá. Comienza a ver tus historias, a darle me gusta a tus fotos antiguas, cualquier cosa que te recuerde que él todavía está ahí, que existe. Pero, ¿qué ocurre cuando eso no funciona? Ahí es cuando realmente se desespera. Ahí es cuando su mente empieza a jugarle malas pasadas. ¿Qué pasa si realmente has seguido adelante? ¿Y si hay alguien más? ¿Qué pasaría si él fuera solo otro capítulo en tu vida? Una etapa que ya has superado. Y ese pensamiento arde. Porque en el fondo, él sabe que si hubieras sido tú la que lo perseguía, si hubieras sido tú la que buscaba constantemente, él no se sentiría así. Ni siquiera estaría pensando en ti. Pero ahora te has convertido en una obsesión, porque la gente no valora lo que siempre está disponible, sino lo que escasea. Y tu silencio, tu ausencia, tu negativa a alimentar su ego, eso te ha convertido en lo más valioso de su mundo. Y entonces,
en contra de su mejor criterio, en contra de toda razón lógica para dejarlo ir, comienza a planear, a pensar en formas de atraerte de nuevo. Pero no puede simplemente enviarte un mensaje de texto nuevamente. No, eso sería demasiado obvio, demasiado desesperado. Necesita una razón, una forma de hacer que parezca destino, como coincidencia. Tal vez se encuentre contigo accidentalmente, en un lugar que sabe que frecuentas. Tal vez consiga que amigos en común mencionen su nombre cuando estés cerca de ti. Tal vez te envíe un mensaje tan vago, tan aleatorio, que te obligue a responder por pura curiosidad. ¿Y si eso no funciona? Y entonces le queda una última y amarga conclusión, que esta vez realmente podría tener que aceptar la verdad, que te perdió. Durante mucho tiempo creyó que siempre estarías ahí, que sin importar cuánta distancia creara, sin importar cuán frío o indiferente actuara, eventualmente volverías corriendo, porque en su mente así era como funcionaba el juego. Así era como siempre había funcionado. Hasta ahora. Ahora está mirando una versión de sí mismo que no reconoce, una versión que actualiza tu perfil con demasiada frecuencia, que relee mensajes antiguos, buscando el momento exacto en el que empezó a perderte, que se sienta en silencio, esperando un mensaje que nunca llegará. Y ese silencio no solo le duele, sino que le destruye, porque, verás, él siempre pensó que tenía opciones, pensó que tenía tiempo, pensó que, pase lo que pase, siempre podría recuperarte si quería. Pero ahora, la dura verdad lo mira a la cara. Calculó mal, te subestimó. ¿Y ahora? Ahora te has escapado entre sus dedos. Se dice a sí mismo que puede solucionarlo, que si dice las palabras adecuadas, si encuentra la excusa perfecta, puede deshacerlo todo. Pero en el fondo, sabe la verdad. Te has ido. No solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Porque alejarse no era solo una cuestión de distancia, era una cuestión de crecimiento, era una cuestión de elegirte a ti misma. Y ahora, mientras él sigue estancado en el pasado, obsesionado con lo que podría haber sido, tú ya estás adelante. Te has liberado. ¿Y eso? Esa es la parte que realmente lo mata, porque no hay nada más doloroso que darte cuenta de que fuiste reemplazable por alguien que era irreemplazable para ti. Y ahora, tiene que vivir con eso. Si te resultó útil y quieres más consejos sobre cómo tomar el control de tus relaciones y de tu vida, suscríbete. No querrás perderte lo que viene a continuación. Y si estás listo para llevar todo lo que acabas de aprender al siguiente nivel, mira el siguiente video. Míralo ahora.